Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Hora Liberada, como todos los viernes de 2023, en la sintonía de www.radionuevafuerza.com en este año electoral, con un olor muy intenso a fin de ciclo. Estamos a 4 meses y 6 días como máximo. Yo tengo sospecha de que es muy probable de que este gobierno se tenga que ir antes, como se están precipitando los acontecimientos económicos, pero bueno, si se cumple dentro de 4 meses y 6 días se van, espero que para siempre, y que el próximo gobierno, de las dos posibles oposiciones que ganarían, y que también ojalá se unan y se complementen, sean un cambio de verdad. Y ahí sí, este nefasto kirchnerismo y no volvería nunca más. Con suerte tendríamos una oposición, un peronismo civilizado, que creo que es posible, pero bueno, depende de ellos, ¿no? También que se adapten a las normas y a las conductas republicanas. Hasta ahora les ha costado mucho, no solo el kirchnerismo, ¿no? Las distintas variantes de peronismo tienen poderes y quienes siempre quieren más. Bueno, aquí Guillermo Lambranconi, le paso las vías de comunicación: WhatsApp 11 5922 9119. Me pueden seguir en Twitter como @GuilloLanfranOK, en Instagram como @GuilloLanfran, en Facebook también soy Guillo Lanfran. Esta es una buena medida, esto cuando uno tiene una actividad pública, unificar los nombres de las redes sociales para facilitar la comunicación. Ya me acompaña el amigo, compañero, productor, columnista, conductor, hincha de Gimnasia, no, perdón, hincha de Estudiantes, gran Estudiantes de La Plata, que ya hablaremos de este tema, Gabriel Fernández Gasalla. ¿Qué tal? Buenas noches a todos los oyentes, y en algún sentido también como televidentes, ¿no? Porque esto se ve por el streaming de YouTube, ¿no? Se sube después al canal de la radio, y de algún modo nos escuchan y nos ven al mismo tiempo. Y sí, se acercan las elecciones primarias, las PASO, que de algún modo es como una primera vuelta, ¿no? Una especie de encuesta pagada por todos. Sí, para mí ahora ya hablaremos de eso. Sí. Para mí se ha convertido en la primera vuelta, más por la dramática situación política que vivimos, a mi entender, que nos hace optar, ¿no? Como digo, fuera, uno a veces ahora vota, muchos votaremos en la interna Juntos por el Cambio, para que, por lo menos yo voy a hacer eso, para que pierda la reta. Claro. Y después ver qué opción para que pierda el kirchnerismo. No somos un país normal donde vos votás demócratas o republicanos, liberales, conservadores o laboristas, ¿viste? No. Y uno para un poco para acá, un poco para allá. Acá estamos tratando de terminar con una banda. Sí, simplemente te voy a dar pie luego a tu editorial, a tu comentario, ¿no? Pero simplemente decir que hoy las PASO han quedado reducidas a... Tal vez alguna vez tuvieron otra intención, pero bueno, supongamos que sí, que lo tuvieran, que fueran abiertas, elecciones abiertas. Hoy han quedado reducidas a una simple instrumentalización de la picardía criolla en términos electorales, ¿no? Uno tiene que ir a votar al que no quiere que llegue, o que llegue con menos posibilidades, a las generales, aunque no sean de su propio partido, ¿no? Un voto más táctico, menos ideológico. Vos lo decías muy bien, ¿no? Ya no se vota por liberales, conservadores, marxistas, socialistas, ¿no? Ni siquiera peronistas. Se vota a veces de una forma muy instrumental, que mal no está, digo, porque es lo que a uno le queda como herramienta, ¿no? Como ciudadano. Pero se ha vaciado por completo del sentido de ser unas elecciones primarias al estilo de las democracias consolidadas de Europa Occidental, de Estados Unidos, ¿no? Donde votan, yo soy de la idea que tienen que votar los afiliados. Hay que volver a revalorizar el rol de los partidos y votar los afiliados, y los afiliados del PRO votar en las internas del PRO, los afiliados radicales en la interna del radicalismo, después harán alianzas, pero
recuperar un poco el sentido original de las elecciones primarias, ¿no? Así que, Sí. bueno, estamos muy atentos. Y como en estas elecciones, o en este proceso electoral, no hay demasiados debates importantes que tengan que ver con cuestiones trascendentes para la Argentina, hoy vamos a tratar un tema muy relevante que es el de la educación en la segunda parte del programa. Y vamos a hablar también, en un instante, tenemos una entrevista con el doctor Ricardo López Gotti, que está inmerso en un proceso electoral, pero siempre es muy interesante estudiarlo porque él es un intelectual, un pensador y viene del campo de las ideas, tratando de aportar algo a este proceso electoral. Pero un tema muy interesante el que hablaste con López Gotti, que yo tengo un contacto, creo que una vez lo comenté en Twitter, argentino que vive en Australia, que todo el tiempo está haciendo hincapié en la necesidad de despegar a los municipios de la política nacional. Y que incluso, bueno, alguna vez lo hablamos también, de que allá en Australia no hay como que consejos deliberantes, toda esta locura política, Claro. sino que nombran un CEO y una pequeña estructura administrativa para que gobierne la localidad, ¿no? O sea, Claro. está tanta estructura como usamos, vivimos y mantenemos en Argentina. Y bueno, habíamos empezado una editorial una vez y tantos temas, ¿no? Una semana lo que es de Argentina, una semana pasa de todo y en 30 años no pasa nada. Y en estos días está cumpliendo un año de la gestión, entre comillas, del peor ministro de Economía de la historia, el canalla, miserable, arrastrado de Sergio Massa. Un hombre que algún día debería ir preso por lo que está haciendo. Ayer escuché en un medio que los bancos estarían pensando, después de las PASO, iniciar acciones legales al Banco Central, porque consta, se sabe que está usando dólares de los ahorristas, que no debería tocar, incluso ya está tocando reservas en oro. O sea, van a dejar el empapelado del Banco Central. No va a quedar absolutamente nada, como típico gobierno peronista. Por eso digo, a ver, esto que acabo de decir que es muy grave, digo, no solo esto, parece que no lo fuera, y sí, es muy grave, pero, por ejemplo, vos ves yo me alimento mucho de las redes sociales, y que a veces me molesta porque como que todo queda ahí. Gente que muestra en Twitter que se fundió su tambo, y lloran en Twitter, y todo queda ahí. Y yo le pensó, digo, bueno, me solidarizo, pero digo, ¿cómo no seguir una ruta? O sea, ¿cómo no provocaron una medida contundente contra este gobierno que ha fundido a tantos tambos y a tantas empresas de distintos rubros, ¿no? Eso es lo que no entiendo de Argentina. Pues yo de Massa me voy desviando a que, para mí, un gobierno como este, los Fernández, los Massa, los CFK, solamente está hoy en el poder porque Argentina es un país de cagones, perdonen el término, a veces soy vulgar, el tablón hablando, ¿no? Pero yo no promuevo la violencia y no la practico, pero no entiendo que llores en Twitter que te fundieron el tambo. O sea, no es que perdiste un partido de pool, ¿viste? Te fundieron el tambo. ¿Qué haces en Twitter, pelotudo? ¿Qué haces no reaccionando? Yo estaba en un grupo de chacareros de WhatsApp y en los días que se organizó hace unos días, durante 10 días la rural, del 20 al 30 de julio. Por ahí. Bueno, uno de esos días habló en la exposición el secretario contra la agricultura y dijo que los tambos, mirá, no se fundían, sino que los jóvenes elegían irse a vivir a otro lado. Claro, no tenés buena señal de internet en Saladillo y te vas a vivir a Rosario, ¿no? O venís a Buenos Aires a un departamento pituquito de Recoleta. Claro, esta es la vida para estos tipos. Y este fulano dijo esas cosas, esas barbaridades en la rural, que en un país de ciudadanos con pelotas o no entra o no sale. No jodamos. Esta gente está destruyendo la Argentina, insisto, es lo que decía recién de la PASO, no es un mal gobierno, son una mafia, se te ríen en la cara, te roban, saludan a la cámara, te disparan en el pie al cajero y después se va riéndose por la calle. Y el dueño, en vez de correrlo, los aplaude o ¿quieren algo más? Acá, eso es la Argentina.
Es un país que no reacciona. Lo roban. A mí me pasa con el periodismo. Mucha de la información que difundo acá en mis trabajos, difundía en el despertador que me lo han volteado hackeadores, mucha información. Yo le hacía llegar a periodistas importantes de forma exclusiva. Los tipos no me daban ni pelota y después dedican horas y horas al crimen o al asalto en Villa Insuperable, en Isidro Casanova. A ver, impacta el ladrón en Isidro Casanova. No impacta el ladrón llamado AFIP que te cuesta 600.000 millones por año, 50.000 millones por mes. Eso no impacta. El ladrón privado me preocupa. El ladrón público, que es el causante de la pobreza en la que está el que después le roba al privado, a eso no preocupa en Argentina. El periodismo y al privado, también al privado. Porque me ha pasado que, insisto, que con mis investigaciones, que no es que sea una obligación, cometí investigaciones a estos desgraciados, a muchísimos no les ha interesado. La enorme mayoría mira para otro lado. Pero después putean en Twitter. Me fundieron, me voy, muestran el pasaporte en Twitter, si me voy, se va mi hijo. Lloran en Twitter. Twitter se convirtió en el lloratorio argentino. Antes salían. Con la 125 salimos todos. Ahora que el campo y la Argentina está mucho peor, no, decíamos cacerolazo cada 3 meses, viste, como nada. Cada vez menos gente, yo cada vez tenía menos ganas de ir a cualquier lado porque eso no solucionaba nada. Irse el domingo al Obelisco de 6 de la tarde a 9 de la noche no solucionaba y no cambiaba nada. Hay gente que se sentía no sé, feliz, revolviendo la bandera y el poncho en el Obelisco, después iba a la casa y seguía manteniendo a estos bandidos. Y eso era al cohete, para ser fino, sin ningún sentido. Sí, yo veía lo del tambo, hoy leí que murió un joven en Tenerife, y no sé si ya el padre pudo rescatar después de 11 días por no sé qué trámite faltaba, que digo, bueno, obviamente no hay dólares para nada, para todo hay que sacar números, letras, hacer cola. Entonces, ese trámite de repatriar el cadáver del hijo no estaba catalogado en la Cancillería y parece que ahora se lo liberan después de 11 días para que lo pueda traer a su pobre hijo muerto, murió en un acantilado en Tenerife, España. Y vos te enterás por Twitter. No te enterás que el tipo atacó la Cancillería. Y yo no soy, insisto, no soy violento, pero ¿qué hacen este tema en Twitter? Estamos todos locos. ¿Qué somos? La revolución en Twitter. Yo me imagino si en la época de Belgrano, o Rosa, o Roca, Güemes, hubieran sido las redes sociales, no se hubieran quedado no se hubieran quedado los tipos tuiteando. A ver, cuídame, viste, porque eran dame RT que vamos a liberar Salta, Chacucho. No sé, yo creo que los tipos hubieran apagado los computadores y hubieran salido a pelear. Claro. Acá estamos todos, bueno, acá están todos tuiteando. Y si no, ahora van a TikTok. Te suben el video de TikTok y se divierten ahí. Mientras los tipos te están saqueando. No sé. Insólito. Esta es la conducta y la pasividad argentina. Oye, si tenemos un gobierno dañino y siniestro como este, de Lolo Fernández y de Sergio Massa, con las medidas que toma y que no toma, que te dice impunemente, en C5N obviamente su canal, que la solución no puede ser tomar deuda ante el Fondo Monetario. No, claro, la solución es bajar el gasto que vos no lo gastás. Y tu solución no es tomar deuda con el fondo, sino pagarle al fondo con deuda de Qatar, deuda de China, deuda de Brasil, deuda de quien te preste. O sea, en vez de deberle al fondo, como pasó con Macri, le debes al fondo, a China, a Qatar y al que le prestes de acá el más para terminar tu desastroso y vergonzoso mandato. Por eso digo, son las dos partes, las dos caras de la moneda. Este gobierno desastroso y una ciudadanía cómplice, tibia y cobarde que no defiende sus derechos. Yo me tuve que ir
de ese grupo de WhatsApp. A ver, no me vamos a pegar, pero me tuve que ir a ese grupo de WhatsApp por la reacción primero de un productor entrerriano que yo dije, no dije ni grupo, dije Argentina, solo en un país de cagones. El secretario contra la agricultura entra y sale de la rural después, antes y después de haber dicho los disparates que fue decir. Fue a tomarles el pelo a su casa. Por haber dicho eso, bueno, salió un productor entrerriano, no le permito, yo estoy diciendo esto, aquello, cuando yo no nombré a nadie, dije a vos, yo, un grupo con más de 100 miembros, no nombré a nadie. Y mire que tengo para nombrar, hay productores y hay dirigentes agropecuarios que yo puedo nombrar, los que me dan auténtica vergüenza con su accionar de los últimos años. Yo los conozco, pero no me interesa, serme el sheriff, si A, B o C. Me interesa a mí denunciar y pegar al poder. Pero en general digo esto, no dura un gobierno entre comillas, porque no es normalmente un gobierno, no dura una banda de mafiosos como la que nos gobierna. En el poder tiene una ciudadanía cómplice, tibia y muy cobarde. Por lo menos este es mi punto de vista. No sé, se puede obviamente pensar distinto y lo debatimos, no sé cómo lo ves. Sí, coincido plenamente, Guillermo. Yo te propongo que descanses un poco la garganta porque le pusiste mucho fervor y vamos a hacer un recreo musical como hacemos siempre. Aprovechamos las efemérides musicales. Y hoy, un día como hoy, un 4 de agosto de 1901, nacía el trompetista y jazzman del gran Louis Armstrong en New Orleans, un jazzman que tuvo proyección internacional, que también tuvo una carrera como actor. Y bueno, queríamos recordarlo, ¿no? Porque es un personaje de la cultura popular, además de sus dotes de músico y de intérprete, con un tema clásico, ¿no? Que dio también pie a una cortina musical, a una banda de sonido de una película muy famosa, la van a recordar cuando la escuchemos. Porque a pesar de todas estas cosas que decía Guillermo y que nosotros compartimos, el mundo sigue siendo medianamente maravilloso, ¿no? Así que vamos a escuchar. Sí. Vamos a escuchar entonces a Louis Armstrong en un nuevo aniversario de su nacimiento. Bueno, escuchábamos entonces a Louis Armstrong. Vamos a hacer como siempre efemérides musicales. Hoy arrancamos con la de Louis Armstrong, el nacimiento, pero tenemos después una que es muy cara a mis afectos deportivos. Después ya se enterarán de qué estamos hablando. Vamos a escuchar un par de temas más adelante relacionados con la historia de una noble institución bonaerense que hoy cumple años. Pero tenemos en nuestra sección habitual de entrevistas, esperando que algún día esté aquí presente en el estudio, nos prometió, justamente es de La Plata, entonces a veces tiene dificultades para llegar en este horario, pero vamos a contar con Ricardo López Gotti, con quien estuvimos hablando en la semana. Ricardo, bueno, es muy conocido en el ambiente del liberalismo argentino, de la difusión de las ideas, del pensamiento liberal, es doctor en historia, es profesor universitario, y en la actualidad es precandidato a senador provincial por la sección capital, La Plata. La Plata es una sección electoral en sí misma, en la lista que encabeza Mariano Penas como precandidato a intendente. Y se trata de un partido político, de una alianza, tengo entendido, entre distintos partidos, que tienen como característica ser representantes del vecinalismo platense. Ajá. ¿No? El vecinalismo es una tradición política que tiene una larga data en la Argentina y que ha ejercido el mandato como Poder Ejecutivo Municipal en la provincia de Buenos Aires, en distintos distritos. Y bueno, en este caso, Ricardo López Gotti va a ser candidato o es precandidato a senador provincial. Esa sección, ese distrito electoral aporta 2 por el primer lugar y 1 por la primera minoría.
Y bueno, después nos va a contar qué expectativas tiene en el transcurso de la entrevista, pero queríamos comenzar esa entrevista, o comenzamos esa entrevista, con una reflexión de Ricardo López Gotti acerca de qué temas y soluciones aporta y propone el vecinalismo al debate electoral en estas PASO 2023, y esperemos que en el caso de Ricardo también sea a posteriori en las generales, ¿no? Que pasen el corte y puedan participar en las elecciones generales a nivel municipal en La Plata. Entonces, bueno, ¿qué temas y soluciones? Escuchamos a Ricardo su primera respuesta. Bueno, te agradezco muchísimo, primero y ante todo, el hecho de que des un espacio a una alternativa vecinal como es la que estamos encarando en La Plata y lo que se llama la sección capital octava en la provincia de Buenos Aires. En este sentido, yo creo que el vecinalismo puede aportar soluciones muy concretas, viables y cercanas a la ciudadanía. Nos apartamos totalmente de las grandes discusiones macro, sobre todo en este ambiente electoral en el que en realidad no hay mucha discusión sobre las soluciones de fondo, sino que una serie de acusaciones, chicanas entre los candidatos, precandidatos de las grandes coaliciones, y se empiezan a hacer cruces de acusaciones, y la verdad que nosotros estamos completamente por afuera de eso, estamos hablando de cuestiones muy concretas, el tránsito en la ciudad, temas de la frecuencia del transporte público, el uso de los espacios públicos, los espacios verdes, el arbolado, la transparencia en lo que tiene que ver tanto en, obviamente, en el gobierno municipal y en mi caso en la legislatura provincial, la aplicación de leyes que han sido aprobadas y nunca se las implementa, es decir, cosas muy concretas y que entendemos que van a mejorar sustancialmente la vida diaria de las personas. Y en ese sentido nos apartamos de digamos, un debate, obviamente que es necesario enfocarse en quién va a ser el presidente, quién va a ser el gobernador, pero nosotros nos apartamos de eso y te decimos, mira, acá hay cosas que tienen que ver con la intendencia, con el municipio y en mi caso, controlar al Poder Ejecutivo provincial, sea quien sea el gobernador, hay que controlarlo. Bueno, eso creo que es un aporte muy valioso que estamos planteando desde el vecinalismo. Y en mi caso en particular, por mi formación, me voy a dedicar a temas de educación, ciencia, cultura. Obviamente añadimos temas de medio ambiente, de lo que tiene que ver con el patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad de La Plata y que fue vanguardia en su tiempo y hoy es una ciudad bastante abandonada por distintas administraciones de distintos signos ideológicos, pero todas han coincidido en ir abandonando la ciudad, lamentablemente, que en el siglo XIX fue orgullo a nivel internacional y hoy es una situación de un gran deterioro en todos los puntos de vista. Bueno, ahí nosotros estamos planteando, una vez más, soluciones concretas, viables, cercanas y que las podemos aplicar en lo inmediato. Bien, y esa era digamos, una reseña, una aproximación a la cuestión de qué temas y soluciones podría aportar el vecinalismo al debate electoral. Luego continuamos con Ricardo, sin salir de los límites de la cuestión del vecinalismo, porque es un tema en general muy poco tratado en los grandes medios. Y le preguntábamos qué potencial tienen los partidos vecinalistas en el futuro para nuestro país. Digamos, si más allá de las elecciones, de estas pasos, de estas circunstancias electorales de 2023, en la opinión de Ricardo López Gotti, nuestro entrevistado, hay alguna perspectiva a futuro de consolidar este tipo de organización política a nivel local. Y esto nos respondía entonces Ricardo López Gotti. Las alternativas vecinalistas lo que pueden aportar es una mayor proximidad de los gobiernos municipales a la ciudadanía.
En este sentido, yo comparto mucho la lectura que hacía Alexis de Tocqueville sobre cuáles eran los fundamentos de la vida democrática y él veía que justamente los gobiernos municipales eran una escuela de gobierno, por otro lado la sociedad civil, la prensa local, es decir, había una serie de instituciones que permitían la vida democrática y que le daban un carácter muy diferente. Y en este caso creo que a medida que se vayan reconociendo las autonomías municipales, lo que no es el caso en la provincia de Buenos Aires, en esto difiere porque la provincia de Buenos Aires no tiene autonomía municipal en contradicción a lo que establece la Constitución Nacional desde la reforma de 1994, pero que esto creo que es una idea que está creciendo cada vez más a nivel de distintas provincias y municipios y se lo ve como una gran necesidad. Se puede dar respuestas de temas desde la prevención del delito, temas de salud, de educación, obviamente todo lo que tiene que ver con el tránsito, la limpieza. Bueno, en definitiva, son cuestiones que tienen que ver con la vida diaria de las personas y por eso entendemos que el vecinalismo puede dar una respuesta bastante interesante porque, una vez más, nos apartamos de las grandes discusiones macro en las que el ciudadano siente que no tiene incidencia y en cambio lo que tiene que ver con el tránsito, con la limpieza de las calles, la iluminación y demás, bueno, ahí sí tiene que ver. Em, yo lo que me encuentro es que, por ejemplo, los vecinos de La Plata desconocen completamente quiénes son sus legisladores provinciales. Acá hay 3 senadores provinciales por la sección capital La Plata y hay 6 diputados provinciales por esta sección. El ciudadano de La Plata no los conoce. Y por otro lado, invito a que me digan, en 40 años de democracia, qué grandes debates se han dado en la legislatura provincial de Buenos Aires. Y no hay ninguno. Entonces, acá hay una gran falla. Y yo, como senador provincial, voy a dar grandes debates, además de insistir en algo fundamental, básico, que es la transparencia de la legislatura provincial. No sabemos en qué gasta la legislatura provincial, cómo lo hace. Bueno, yo voy a dar esa gran batalla y obviamente uno puede acceder a esa información estando dentro. Desde afuera es absolutamente imposible. Hay una situación de silencio de todos los bloques legislativos para que esto no se conozca. Yo esa batalla la voy a dar desde dentro y para eso tengo que ser electo. Bien, estamos compartiendo con los oyentes de Hora Liberada la charla que mantuvimos con Ricardo López Gotti durante la semana. Ricardo es, como decíamos, doctor en Historia, profesor universitario, autor de varios libros y en este momento se postula como precandidato a senador provincial por la sección electoral La Plata, en la lista de Mariano Penas como precandidato a intendente, una lista vecinalista. Entonces, a continuación dialogamos con Ricardo López Gotti, que él, digamos, él se trata de un intelectual, de un pensador con mucha raigambre en la tradición liberal, y le preguntábamos qué es lo que puede aportar programáticamente el liberalismo actual al vecinalismo del siglo XXI. Y esto nos decía Ricardo López Gotti. Es muy buena la pregunta porque lamentablemente el liberalismo en Argentina ha quedado reducido a una discusión económica e incluso en términos muy, muy básicos, ¿no? Bajar impuestos, reducir el Estado y combatir al Banco Central. No es eso. No es eso. Es decir, obviamente queremos bajar impuestos, que el Estado sea mínimo, tenga un tamaño razonable,
pero de ninguna forma se puede reducir a eso. El liberalismo nació como el control al poder, el control al Estado. El Estado debe existir y como bien decís, yo vengo del liberalismo, no del libertarianismo. Es decir, yo creo que el Estado es necesario, existe, hay que controlarlo, hay que delimitarlo. Una forma de ponerle límites es precisamente darle más autonomía a los municipios y las provincias. El viejo esquema federal, pero a su vez con una gran dispersión territorial del poder. Eh, Lamentablemente el liberalismo en Argentina tiene una visión muy unitaria, ¿no? Y cree que con el ministro de Economía de la Nación alcanza y sobra. Y me parece muy, muy básica esa idea y además completamente equivocada. Eh, yo creo, una vez más, en términos de Tocqueville, que la verdad es que lo que importa es cómo la ciudadanía conciba la vida democrática. Porque nosotros podemos tener un montón de mecanismos de controles constitucionales, pero si las personas no están convencidas de las bondades del Estado de Derecho, de la democracia liberal, bueno, ahí es donde empieza a fallar. Este es un problema que hoy estamos viendo en grandes democracias. El hecho de que en Estados Unidos hay un porcentaje importante de la ciudadanía que está dispuesta a votar a alguien para presidente, a alguien que ha intentado tomar el Congreso para cambiar el resultado electoral, bueno, ahí está hablando de que hay una falla en cuanto a los valores democráticos y constitucionales. Bueno, esto es un gran problema que está existiendo a nivel planetario. ¿Cuál es la respuesta? Desde este punto de vista es volver a reflotar todo lo que tiene que ver con las conductas democráticas, los hábitos del Estado de Derecho. Y eso se logra desde la cercanía, desde la proximidad. Es decir, yo aprendo a convivir, a debatir, a discutir, a ponerme de acuerdo, a llegar a consensos o no. Primero, en ámbitos muy reducidos, el club del barrio, la sociedad de fomento, cualquier institución deportiva en la que uno participe, bueno, uno empieza de esa forma. Y creo que eso es el gran valor que le podemos dar desde el vecinalismo cuando empezamos a hablar de temas muy concretos, muy viables, ¿no? Cercanos. Si no nos podemos poner de acuerdo en cómo arbolar la ciudad, mucho menos en cómo administrar lo macro. Entonces, desde ahí creo que se pueden dar alternativas muy interesantes y creo que ese es un liberalismo muy viable y muy próximo. Bien, entonces sobre ya el final de la entrevista que mantuvimos con Ricardo López Gotti en estos días, previos a las PASO 2023, donde él participa como candidato a senador provincial en la sección electoral de La Plata, junto con Mariano Penaz como precandidato a intendente, como exponentes del vecinalismo platense. Bueno, la pregunta de rigor, ¿no? Para todo candidato, para todo precandidato, ¿cuáles son las expectativas que tiene como justamente candidato para las próximas PASO 2023 de su espacio político, ¿no? En este caso del vecinalismo platense? Bueno, esto nos respondía entonces Ricardo López Gotti sobre el cierre de esta entrevista. Yo participo en elecciones con expectativas de máxima. No participo para hacer algo testimonial y contarle a mi tía y mi primo que soy candidato. No, yo participo con espíritu ganador. Y en ese sentido, obviamente, hay que dejarlo todo en la cancha. No hay otra forma. Estoy recorriendo los barrios, estoy hablando con los vecinos, yendo a las sociedades de fomento, los clubes, los comercios, la gente que me conoce y otra que no. Como yo no soy originalmente de La Plata, bueno, tengo que poner más empeño todavía, aunque yo soy de Platense, soy Calamar.
con lo cual estoy en cierta forma predestinado, pero bueno, más allá de ese chascarrillo, eh, creo que es la forma real de comprometerse con la vida política, de salir y dar la batalla como corresponde, con respeto, pero estar en la calle hablando con los vecinos. Y en la sección electoral La Plata, que elige 3 senadores provinciales, primero hay una labor de docencia, porque lo que estoy descubriendo es que nadie tiene la menor idea de que hay un Senado provincial, ¿no? Y el Senado provincial está acá, en La Plata, y nadie tiene idea que hay una legislatura provincial. Eso es increíble y habla de lo mal que se manejan los legisladores provinciales y la escasa importancia que ellos mismos le dan a su función para que nadie sepa de qué se trata. Y bueno, ahí hay un trabajo de docencia cívica. En principio, explicar qué hace un senador provincial, para qué está la legislatura provincial. El otro gran tema es que, bueno, como se eligen 3, yo estoy apuntando a ser uno de esos 3 que sean elegidos. Voy con toda confianza. Vamos a pasar el umbral del 1,5 de las PASO. Eso ya está bastante claro. Las encuestas nos dan más del 11% de los votos. Espero que los vecinos nos acompañen cortando la boleta a nivel presidente, gobernador, diputados nacionales, senadores nacionales, todo eso pueden votar lo que quieran, pero senadores provinciales, intendentes y concejales, estamos invitando a que voten la lista 268 Buenos Aires Primero, una alternativa vecinal formada por vecinos de distintas profesiones, orígenes, incluso visiones ideológicas muy distintas, trayectorias políticas y obviamente con personas que, bueno, cada una tiene un oficio o profesión distinta. Hay comerciantes, hay profesionales, eh, hay varios participantes en lo que tiene que ver la sociedad civil, en distintas ONGs, así que hay también un trabajo a nivel territorial en ese aspecto y cada uno aportando desde su visión y desde su conocimiento. Así que yo estoy en esta batalla para ingresar al Senado provincial en octubre, que es la realmente definitoria, ¿no? Porque ahora es pasar el umbral y seguir en carrera. Yo estimo que vamos a quedar 5 listas de senadores provinciales, 2 de la izquierda, la vecinalista, la de Juntos por el Cambio, que veremos cómo se define, y la de Unión por la Patria, que la lleva Florencia Santú, que es la presidente del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Ella ya estuvo en la legislatura provincial y no tengo la menor idea de qué es lo que hizo en esa etapa. Bien, eh, yo ahí voy a tener una banca y de hecho el 22 de octubre no solo me voy a asegurar mi banca como senador provincial, sino también aspiro a que me acompañe Silvia Nani, que es la segunda en la lista de senadores provinciales, a que también puede estar en la banca. Y vamos a controlar al gobernador, sea quien sea. No tengo ningún compromiso ni con Kicillof, ni Grindetti, ni Santilli, ni con cualquier otro gobernador. Y eso me da una ventaja enorme porque no voy a recibir condicionamientos ni me van a decir que tengo que votar de una u otra forma. Y puedo controlar al Poder Ejecutivo estrictamente desde mi banca en el Senado provincial. Hay 46 senadores. Bueno, yo voy a hacer ahí un tábano en forma permanente para que los ciudadanos sepan de qué se trata, qué se discute y defender a los contribuyentes. Hay un gran problema respecto a las pymes, sobre todo que son esquilmadas por una serie de impuestos provinciales
empezando por ingresos brutos y toda una serie de impuestos provinciales y tasas municipales que lo único que hacen es esquilmar al gran motor de la economía que son las pymes. Bueno, ahí vamos a trabajar intensamente, ya me he ido acercando a distintos movimientos de pymes y cámaras empresariales para ver cómo ayudarlos a que generen empleos genuinos y calificados. Así que tengo grandes expectativas para el 13 de agosto y obviamente para el 22 de octubre. Nuevamente, muchísimas gracias por esta posibilidad de hablar sobre la alternativa vecinal que es Buenos Aires Primero, lista 268 en La Plata. Bueno, era el final de la entrevista que tuvimos durante la semana de diálogo con Ricardo López Gotti, candidato a senador provincial, como lo decía, por Buenos Aires Primero, lista 268 en la sección electoral de La Plata, ¿no? Le logramos un buen resultado, esperemos que esté a la altura de las expectativas. Ricardo es una muy buena persona y es una intelectual que con sus ideas está al servicio del progreso, del desarrollo de las instituciones en Argentina. Y bueno, respecto a esto del vecinalismo, el contacto con la gente que proponía Ricardo López Gotti, ¿no? Vos tenías algo que decir sobre el tema de la gente, sí, y la política, ¿no? Quiero agregar algo, sí, una nota tuya. Primero, Ricardo, si supera el piso de la PASO, ojalá que sí, y logre ser candidato en octubre, puede llegar a tener un excelente contrincante si supera la interna Juntos por el Cambio, que es mi amigo y el ex fiscal federal Marcelo Romero. Ajá. Que es precandidato a senador provincial por esa sección electoral, a la lista del intendente Juan Pablo Alan. Sí, lo hemos tenido en una entrevista en el otro ciclo, sí, lo hemos compartido con él alguna charla, ¿no? Ojalá los dos sean candidatos y ojalá los dos entren a la legislatura, son muy valiosos. Bueno, una breve mención a lo que se viene como interna Juntos por el Cambio. Parece que estamos pasando de halcones y palomas a aparato o la gente, ¿no? Esta interna que ahora empiezan a ver quienes apoyan, quienes empiezan a definirse apoyando a Horacio Rodríguez Larreta, más que nada, Vidal, Manes. En general son personajes que no arrastran, que no son populares, que no sé, yo creo que no representan mucho, que digamos, pero lo que estoy viendo es que se viene una interna muy parecida a la que fue la peronista entre Cafiero y Menem, cuando finalizaba su gobierno justamente Raúl Alfonsín, que época parecida la actual a aquella, en la cual Cafiero, si no me equivoco, era el presidente del PJ o era el PJ, y Menem era el caudillo que venía de La Rioja, ¿no? Con sus patillas extravagantes, era todo lo contrario del aparato, y ahora al final terminó ganándole la interna. Y yo creo que es muy probable, no es un deseo, es un palpito, yo creo que es muy probable que esta interna de Juntos por el Cambio refleje aquella interna peronista de 1989, ¿no? Que la gente, especialmente aprovechando los pasos que votan los independientes, termine derrotando al aparato y a las figuras, que aparte, insisto, estas figuras que se han definido, que representan Manes, Vidal, que fracasó en provincia, era orgullosamente creo que bonaerense, si fue a capital, va, viene. No tiene pergamino para ser una líder que apoye a alguien y ahí arrastre algún tipo de caudal electoral. Vamos a una, ¿querés agregar algo? No, simplemente como estábamos hablando de La Plata, ¿no? Hoy se cumple es el nuevo aniversario, el cumpleaños 118 de una noble institución creada el 4 de agosto de 1905 como un desprendimiento de que luego con el tiempo sería un equipo de barrio, una institución pequeña que no trascendió más allá de La Plata. Estamos hablando en el primer caso, en el segundo no lo voy a mencionar, de estudiantes de La Plata.
Club Atlético Estudiante de La Plata, claro. Iba a decir el club, la pasión de mis amores, ¿no? El inigualable León, el orgullo de la ciudad. Entonces, como homenaje, en principio un tema, pues después nos vamos con otro más épico. Vamos a escuchar a Iván Sadowski, un compositor, músico de La Plata, que se especializa justamente se especializa en cantar, ¿no? Las grandes glorias de Estudiantes de La Plata, que por cierto son muchas y por eso tiene un amplio repertorio. Entonces vamos a Iván Sadowski con El cielo nos queda muy chico, una gran verdad, por cierto. Segunda hora, segundo tiempo de hora liberada. Ahora sí, vamos a dedicarnos a dialogar con el especialista en educación. Primero te digo, si tenés alguna pregunta para Bruno Varela sobre el tema, tu preocupación sobre la educación argentina, o para Gabriel, envíanos tu WhatsApp al 11 5922 9119. Bruno Varela yo lo conocí hace poco, como hace tiempo me pasó con Gabriel, a través de las redes sociales, en este caso en Twitter. Él es docente, politólogo, abogado, defiende mucho la educación, defiende mucho a los chicos en las aulas, la educación de calidad. Ayer, en un diálogo que se dio en uno de sus posteos en Twitter, me quedó grabada una frase que alguien le dijo: ¿por qué seguís? Él estaba criticando un tema de la educación actual, ¿no? La ausencia de alumnos en una clase, ya tocaremos ese punto. Y alguien le preguntaba: ¿por qué seguís o por qué elegiste la docencia? Y él le respondió, me llamó mucho la atención: la docencia me eligió a mí. No la elegiste la docencia. Bueno, Bruno, bienvenido, gracias por venir. Hola, buenas noches. ¿Cómo es el tema? ¿Cuándo te eligió la docencia? Yo la verdad empecé la licenciatura en Ciencia Política, y cuando terminé la licenciatura, justo en la facultad se abrió en ese mismo momento se abrió el profesorado, que era un reclamo que teníamos los estudiantes, y fue así como dije, bueno, ahora tanto que presionamos para que sean los profesores, bueno, ahora nos tenemos que anotar, porque no es esa cosa que no haya alumnos. Bueno, y fue como nos anotamos muchos ahí, y la verdad que en mi caso, sin tener experiencia de qué era la docencia, sin tener ningún referente, así me refiero a familiares, amigos, y después, como que no quiero la cosa, encontré un mundo que de alguna forma me apasionó. De algún modo es cierto que uno no te puede gustar lo que no conoces, no puedes creer lo que no conoces. Yo no lo conocía, y bueno, lo conocí y me gustó, y después no me fui nunca de ahí. Básicamente, por eso digo, me eligió a mí. Yo no quería, no sé, bueno, se abrió el profesorado, y uno cuando termina muchas veces una carrera de grado siente ahí como un poco un bajón, ¿no? Como algo que se termina. Y esto era como una forma de estirar un poquito más eso. Ajá. Y bueno, como que no quiere la cosa, al final terminó siendo mi medio de vida, mi profesión. ¿Cuántos años como docente? Desde el 2007 que trabajo como docente. Ajá. ¿Era esto? ¿Era un poco mejor? ¿Mucho mejor? ¿Cuándo empecé? Sí. Y mira, yo creo que si en algo podemos coincidir, todos los docentes, por lo menos los que trabajamos en el nivel medio, como yo, que sería el secundario, podemos notar un cierto deterioro, ¿tá? Y eso que estamos hablando, no estamos hablando de que estoy hablando de 40 años atrás, ¿no? Estoy hablando, no hace tanto, 2007 no es que... sí, hay un deterioro sostenido. Digamos, como que a veces quiero ser cuidadoso y no quiero ser como muy pesimista, ¿no? Como que todo es tremendo, pero sí, hay un deterioro, claramente hay un deterioro con el paso del tiempo. No se ve el panorama de aulas vacías como ahora, ¿no? Que parece haber muy poca exigencia hacia los chicos, alumnos, entonces no van, se van antes, igual van a probar. Sí, en el caso del posteo ese al que hacías referencia, se trata de una escuela nocturna, y en la escuela nocturna acá en Ciudad de Buenos Aires particularmente la situación es dramática. O sea, no creo que no soy exagerado diciendo eso, porque, bueno, en principio hubo varios cambios de planes de estudio, varios cambios de regímenes académicos, y entonces, por ejemplo, ¿no? Para decir algo concreto, el primer año, por ejemplo, ya no se repite más. Entonces, en primer año en las escuelas nocturnas ya no tenés alumnos, ¿no? Salvo que venga uno que terminó hace 10 años atrás y se le ocurrió justo anotarse, es raro.
Y después, bueno, como que cada vez se fue flexibilizando más el régimen académico y un poco también eso, como que fueron varias cosas que confluyeron para que esta situación sea hoy como es. Hubo también un cambio de paradigma en cuanto a lo que se le pide, a lo que le pide la sociedad a la escuela secundaria, ¿no? Y entonces como que siempre se termina imponiendo esta lógica de que no se entiende bien cómo es esto de que la educación es un derecho, en qué consiste este derecho a la educación, y eso a veces se malinterpreta, y la lógica que se impone es la de, bueno, es mejor que el chico esté acá en la escuela, porque si no está en la escuela, está en la calle, y después vemos que... Y a medida que se va flexibilizando cada más este régimen académico, se van quitando las faltas, se van quitando las exigencias, se van poniendo más instancias, y los chicos eso lo van leyendo y van acomodando su comportamiento en función a eso, que van, a las normas que van viendo, aquello que les marca, digamos, las pautas, ¿no? De cómo guiarse dentro de una escuela. Pues es que esto que vos, Bruno, diagnosticás, describís, ¿no? Como una situación propia de la educación media, ¿no? También yo lo percibo, yo soy docente a nivel superior en la universidad. Y con el tiempo también hay una, no sé si explícito, pero desde el punto de vista institucional, como un relajamiento respecto a la disciplina, no la disciplina, el rigor disciplinario, ¿no? Sino la forma en que uno va organizando el conocimiento, las metodologías, la necesidad de cierta dosis de racionalidad, ¿no? en esa forma en que uno va adquiriendo el conocimiento, y que también produce un relajamiento por parte de los docentes, ¿no? Los docentes, digamos, se relajan respecto a eso y me quedó esta frase que vos dijiste, bueno, es mejor que los chicos estén aquí que en cualquier otro lado, ¿no? Y que estén en la escuela, en el aula, y la escuela como un depósito, ¿no? Donde va uno a estar ahí, porque termina siendo un club, ¿no? Porque el club tiene funciones específicas, ¿no? Pero... Sí, pero, primero, no son todas las escuelas así. En Cava hay una heterogeneidad muy grande en cuanto al nivel educativo dentro de las escuelas públicas, ¿eh? O sea, Sí, sí. no son todas las escuelas así. El tema es que muchas veces aquellas poblaciones que terminan yendo a estas escuelas donde todo pareciera ser un poco más laxo, son justamente los más vulnerables. Exacto. Entonces eso es lo que a uno como docente le da bronca, ¿no? Básicamente, yo creo que no hay acá una fórmula mágica para decir, bueno, ¿cómo saneamos esto? Y lo que hay que hacer es cumplir con la ley, Claro. ¿no? La Ley de Educación Nacional establece que el secundario tiene que servir para formar a los alumnos para el mundo del trabajo, Exacto. para el nivel superior y para el ejercicio de la ciudadanía. Eso lo establece la ley, o sea, no es que tenemos que nosotros ponernos a pensar qué queremos. Esas condiciones tienen que estar y es lo que tiene que cumplir la escuela secundaria. Después, si le queremos agregar otras cuestiones sociales, asistenciales, como quieras llamarlo, está perfecto, claro. pero no relegar lo otro, que es lo primordial, porque vos recién me decías del nivel superior. En la escuela secundaria no se aprenden solo contenidos de las asignaturas, ¿no? La escolarización en sí misma es un aprendizaje. Exacto. Esto de cumplir un horario, adaptarme a que de repente los profesores no son todos iguales. Uno me pide una cosa, otro me pide otra cosa de otra manera y yo me tengo que adaptar. Y esto en definitiva después es fundamental para que, por ejemplo, en el nivel superior pueda desarrollar una carrera exitosamente, que pueda entender que tiene ya el horario, cómo organizar sus tiempos. Sí, sí. También el secundario, perdón que me extienda, No, sirve no. porque justamente los chicos no son todos iguales, algunos tienen más capacidad para una cosa, tienen más capacidad para otra. Entonces también ese autoconocerse dice, bueno, a ver, si esto a mí me cuesta más, le tengo que dedicar más energía o elaborar estrategias para cada uno. Para eso sirve el secundario. Si nosotros partimos de la base de que, bueno, en realidad no importa tanto el contenido porque importan las habilidades y las destrezas, pero después resulta que no tenemos cómo medirlas, y entonces, claro, estos chicos a los que yo me refiero, ¿no? que son como los más vulnerables, van a estas escuelas donde se les exige muy poco y bueno, y saben que en algún momento van a terminar, porque en algún momento va a haber un directivo, un supervisor que va a decir,
no podés desaprobarlo, porque en realidad este chico quiere el título porque tiene que ir a trabajar, y si vos lo reprobás, le estás cercenando, y ahí es donde todo se desmorona. se desmorona, claro, exactamente. Claro, sí, sí, sí. Permitime, Guillermo, ¿por qué se da esa heterogeneidad en las escuelas medias públicas de Cava? Pues porque tendría que haber como sistema público justamente homogeneidad, ¿no? ¿Por qué se da esa heterogeneidad en estos aspectos? Bueno, es buena la pregunta. Yo creo porque las escuelas que funcionan bien porque la comunidad educativa de ese establecimiento hace siempre un poquito más de lo que le corresponde. ¿Me explico? Sí. Entonces, donde vos tenés una escuela, donde tenés un director que se ocupa de que todo funcione, que está detrás de todo, como que marca una impronta, eso de alguna forma se transmite y la escuela funciona bien. Básicamente es, si cada miembro de un establecimiento educativo se limitara a hacer solamente aquello que le corresponde, probablemente no funcionaría la escuela. Ajá. Esto es triste, pero bueno, pero es así. Entonces, algunas escuelas funcionan mejor porque hay mayor compromiso del personal, mayor apoyo de las familias, y hay otras que no. Por eso es la heterogeneidad que te digo. Y hay algunas que funcionan muy bien, ¿eh? O sea, no. Ese relajamiento de las exigencias y obligaciones responsabiliza a los alumnos. ¿Se da en todo el sistema educativo o solamente en las escuelas públicas? Yo trabajo solo en escuelas públicas. Entiendo, no obstante estoy en contacto con docentes que trabajan en privadas y entiendo que ellos, los que trabajan en escuelas de gestión privada, también notan como cierto deterioro, ¿no? Para decirlo de alguna manera, en las escuelas privadas también. Es una cuestión quizás generacional, podría ser, ¿no? O sea, la escuela no está apartada de todo lo que ocurre Claro. en la sociedad. Claro, claro. ¿No? Hoy los chicos tienen serias dificultades para concentrarse en un texto de, no sé, 12 páginas, por Sí. ejemplo, ¿no? Entonces, Vos sabés que a mí, hablando de la concentración en la lectura para el aprendizaje, bueno, yo tengo como política en la universidad darles a leer libros, que por lo menos durante la materia lean 2 o 3 libros completos, ¿no? Obviamente fotocopiados, digitalizados, ¿no? Pero completos, incluso la tapa, ¿no? Porque hay toda una cultura de la fotocopia que hace que uno lea, el alumno lee por fragmentos y no sabe lo que está leyendo, ni siquiera sabe a qué corresponde ese capítulo, de qué libro y qué autor. Pero me ha sucedido en los últimos cuatrimestres, quizás con excepción de los cuatrimestres de la pandemia, que después podríamos hablar en particular un tema sobre la pandemia, ¿no? Un capítulo sobre la pandemia, el reclamo por la extensión de la cantidad de páginas que tienen que leer, ¿no? Para un estudiante universitario, Largo. sí, darle un texto de una semana para otra de 20 páginas, ¿no? Para trabajar sobre ese texto, analizar las opiniones del autor, compararlos con otros autores que habíamos visto previamente. 20 páginas le parece, 20 páginas a 4, ¿no? Simple fact. sí, Sí, es una... Pero creo que ahí está donde se articula el nivel superior con el medio, porque eso es algo que se va gestando, ¿no? Se va practicando. Es una gimnasia del colegio medio, ¿no? De la escuela media. Sí, y ni hablar de expresarse oralmente, de expresarse por escrito de una manera formal, ¿no? Yo a veces, justamente yo doy materias de sociales, mayormente, y en los años superiores, cuarto y quinto, les hago producir mucho porque me parece que es lo más valioso. Y les digo, miren, no se preocupen, los primeros trabajos van a estar mal y van a cometer un montón de errores, pero la idea es que ustedes el día de mañana, cuando ya estén en la universidad, por lo menos sepan hacer una monografía, sepan cómo expresarse, sepan que están escribiendo un texto académico, no importa si es un trabajo para una materia, ¿no? Pero eso tiene que tener cierta formalidad, sepan que muy probablemente quien lee ese trabajo, la única información que va a tener sobre ustedes va a ser ese trabajo, entonces tienen que darlo mejor ahí, ¿no? Claro, y eso cuesta un poco, cuesta bastante. Y ahora no les quiero meter un tema así por la ventana, pero con la inteligencia artificial y todo eso también
De eso vamos a hablar en un instante. Eso también sí, complica. porque es todo un capítulo, ¿no? Todo un debate en torno a eso. Pero sí, ¿sabes qué? Se nota mucho la diferencia en la producción escrita y en la expresión oral de los estudiantes que vienen de los buenos colegios, de las buenas escuelas medias, privadas y públicas, porque también yo trabajo en zona sur de Gran Buenos Aires, la Universidad de Quilmes, y ahí, como vos decías muy bien, ¿no, Bruno? Hay buenos colegios públicos, buenos colegios privados, malos y buenos y mediocres, ¿no? Y se nota la expresión oral, en la capacidad de... Por ejemplo, me ha tocado, con algunos alumnos, yo les hago hacer un pequeño ensayo en algún momento de la materia, y hay alumnas que comprenden rápidamente que es un ensayo, porque lo han practicado antes uno seguramente un Bruno. Pero es notable, ¿no? Esa diferencia, ¿no? Y después con el tiempo, egresados de la universidad que han pasado por las aulas que uno le ha tocado conducir, y son buenos profesionales también, ¿no? Son buenos profesionales. Han hecho una secuencia, ¿no? Escuela pública o privada media, buena performance en la universidad y buena inserción laboral, ¿no? Así que, bueno, todo se termina vinculando, ¿no? Sí, mira, Sí. ahora que me comentás esto, me estoy acordando yo, cuando empecé a trabajar como docente, empecé en la facultad, en realidad, no empecé en el secundario, trabajaba como auxiliar de segunda, fue el primer cargo que tuve en la Facultad de Derecho, en la UBA, y daba clase en una materia llamada Filosofía del Derecho. Y siempre como era una materia de primer año, era muy concurrida, o sea, la materia teníamos 80 inscriptos, una cosa así descomunal, y siempre hacía una encuesta y siempre el resultado era invariable. La encuesta era, bueno, levante la mano quién viene de escuela pública, quién viene de escuela privada. El 80% venían de escuela privada, en la universidad pública. ¿Ok? Eso quiere decir eh, que muchos chicos que egresaban de estas escuelas, ¿no?, a las que hacía referencia yo, por ejemplo, del turno noche, no tenían la chance de pasar un CBC, por ejemplo. Y cuando vos preguntabas el resto, ¿no?, el 20% que venía de escuela pública, y venían del Nacional de Buenos Aires, del Pellegrini. Sí, de buenas escuelas públicas, claro. Sí. Sí. Y eso, la verdad, a mí en su momento me llenó de bronca. Digo, ¿cómo puede ser esto? Digo, yo egresé de un nocturno, ¿no?, en el año, en el 90 y pico, no vamos a decir ahora. Y sin embargo, era un nocturno que a mí me permitió luego poder hacer un CBC, pero eso tiene que ver con que si faltaba quedaba libre, con que si no aprobaba un examen me llevaba toda la materia y tenía que agarrar el programa y prepararla toda para rendir en marzo o en diciembre. Y eso a mí me generó un aprendizaje que luego me permitió poder terminar una carrera, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece injusto de la situación actual, ¿no? Que si seguimos pensando que el derecho a la educación es simplemente darle un papelito que dice sos bachiller, no sé, terminaste secundario, la verdad que no estamos comprendiendo, como que el derecho a la educación es justamente que ese alumno luego puede desarrollar su plan de vida como quiera y puede insertarse en la sociedad a partir de justamente de eso, ¿no? De una certificación que por sí misma no dice nada. Sí. No sé, Guillermo, si querías comentar algo. Sí, no quería interrumpir. hay mucho para preguntar y para aprender. En esta realidad, ¿cómo ves la conducta de los padres? ¿Y qué trato tenés con ellos? ¿Colaboran con la educación de sus hijos? ¿Se comprometen? ¿No? Mira, tenés de todo, en principio, tenés de todo. Lo que sí es determinante es que aquellos alumnos que tienen familias que los sostienen, tienen un mejor desempeño. Eso es clarísimo. Es decir, los alumnos que tienen un mejor desempeño, en general, ocurre porque tienen una familia detrás. O sea, podrás tener algún superdotado que los padres no le den bola y igual les vaya perfecto, podrá haber alguno, pero en general los alumnos que tienen un mejor desempeño es porque tienen detrás una familia que los sostiene. Que están atentos a ver si el cuaderno de comunicados, a ver las notas. Que están preocupados por cómo está yendo en el colegio el chico. Que son parte activa de la comunidad educativa, ¿no? Sí, Porque más la familia, demandantes, por lo claro, menos. Sí, se nota. Bueno, yo propongo, para darle un poco de descanso, Bruno, que lo tosigamos, ir a un momento más musical, ¿no? Otro de los momentos musicales. Y le cuento a Bruno, y los oyentes algunos ya lo sabrán, que nosotros aprovechamos las efemérides para vincularlos con el mundo de la música, ¿no?
En este caso, hoy es el Día del Panadero en la Argentina. Oficio que también está, hoy estoy un poco autorreferencial, Estudiantes de La Plata, el panadero. El Día del Panadero pues, tiene mucho que ver con mi historia familiar. Mi abuelo fue un inmigrante español que llegó aquí, se vinculó al mundo de las panaderías, las confiterías, ¿no? Y se labró todo un futuro, presente en su momento y un futuro, incluso hasta un futuro familiar, porque después mi hermano siguió con ese oficio durante un tiempo y mi madre colaboró. Bueno, entonces uno de los primeros sindicatos, gremios en el siglo XIX, mediados del siglo XIX, un poquito más avanzado, en 1800 y pico, 1870 por ahí, el de los panaderos. Y en honor a esa fecha, el 4 de la fundación de ese gremio de panaderos, se estableció en 1957 el Día del Panadero. Entonces lo vamos a homenajear escuchando un tema musical que obviamente es muy alegre, muy pícaro, de un tal Fito Olivares y su grupo, que se titula El Panadero. Vamos a escuchar entonces un pequeño homenaje, ¿no?, en la efeméride del Día del Panadero. Bueno, sí, seguimos en Hora Liberada, acá transitando la segunda parte del programa con la compañía de Bruno Varela, docente. Yo había planteado ayer con Bruno varios posibles temas. ¿Cómo ves a los partidos políticos y la educación? ¿Ves que alguno tenga preocupación seria por el tema, como política de Estado, o no? Tanto pensando en la economía, el peso, el dólar, aerolíneas y la educación. Bueno, por ahí andan. Y la verdad es que no lo sé. O sea, uno los escucha hablar, cuando escucha hablar a los candidatos, como que todo el tiempo pareciera como que están inventando la rueda todo el tiempo, ¿no? Como que todo el tiempo parece que tienen la solución y la verdad que yo lo que puedo decir es por qué muchas de las políticas que se implementaron no dieron los resultados que se esperaban. Yo puedo decir eso, ¿tá? Ahora, y puedo decir eso no porque yo soy un genio, ni iluminado, ni nada, simplemente por trabajar en el aula y tener la experiencia esa. Pero pareciera que, yo lo que creo con respecto a los partidos políticos es que quizás el tema de la educación habría que hacer un gran acuerdo entre todas las fuerzas y sacarlo de la coyuntura electoral. Digo, me parece que es un tema fundamental para el desarrollo del país, para el futuro, y que no tendría que estar en la discusión de la cosa chiquita, de si son 190 días o 192, qué sé yo. ¿El tema del adoctrinamiento lo ves en las escuelas de la ciudad? Fue un tema hace algún tiempo atrás, fue un tema bastante presente. Más o menos, te diré que más o menos. Depende mucho del directivo de la escuela, del docente. Eso, depende de la escuela o del docente. ¿Cómo? Depende de la escuela Sí, o del docente. depende de todo. Depende de los padres también. O sea, yo creo que también el problema de base ahí es que cuando vos tenés un espacio político que concibe a la política como un campo de batalla y que cada sector de la sociedad es un campo de batalla y que hay que librar la batalla y ahí es donde se generan estas cosas, ¿no? El aula debería ser justamente un espacio donde todos pudieran sentirse cómodos, ¿no? Yo, por ejemplo, imagínense, ¿no? Yo doy las horas que tengo más cantidad son de una materia que se llama Formación Ética y Ciudadana, ¿no? Y siempre trabajo con temas de la realidad, o sea, con noticias así, por ejemplo, con el fallo de la Corte o con cosas así, porque me parece que justamente que son temas que generan cierta polémica, que está bueno para tratar los temas de la materia. Y siempre como que tenés que ser muy cuidadoso, ¿no?, a la hora de adjetivar, ¿no? Porque a veces lo que no se entiende es que los chicos como que forman su identidad a partir de lo que viven en sus casas, ¿no? Y entonces en eso tenés que ser muy cuidadoso. Cuesta mucho, pero se puede hacer, porque uno es profesional también. Y después sí, hay algunos colegas que sí, que directamente dicen yo voy a votar a tal, y dicen, bueno, ¿qué va a hacer? Pero los chicos también como que eso no digamos, lo ven, ¿eh? Lo ven y a veces
una vuelta, miren, para ilustrar un poco esta historia, una vuelta me preguntaron unos alumnos, me dicen, profe, ¿a quién va a votar usted? Y yo digo, no, chicos, yo no les voy a decir a ustedes a quién voy a votar, me parece que no corresponde. Me dice, entonces ya sabemos a quién vota, porque los demás nos dijeron que iban a votar a tal. ¿No? Y sí, siempre están un paso adelante. Son muy buenos analistas de opinión pública, mejor que algunos de los que hacen encuestas, ¿no? Sí, claro. Bueno, hay una forma de politización también, quizás que no tiene que ver con lo partidario y que es más sana, ¿no? Yo a veces, charlando con hijos de amigos, parientes, ¿no?, que están en colegios de la escuela secundaria, notás cierta preocupación por determinados temas, que muchos de esos ni siquiera están en la agenda de la discusión de los partidos políticos, ¿no? Pero no por eso son menos políticos esos temas, ¿no? Y porque yo supongo que ahí considerás que hay como una tendencia a sobreestimar la condición juvenil del estudiante, ¿no? Que hay una verdad en sí misma por ser joven, ¿no? Entonces se lo pondera, y es un valor en sí mismo ser joven, y hay después una subestimación, con creer, que lo decías al comienzo, ¿no?, que está todo mal y que bueno, los pibes son un desastre porque escuchan a Elegante y no escuchan a Queen, ¿no? Esa tendencia que tenemos, hay ciertas personas que reducen todo a esos polos, ¿no? Y en el bloque anterior, ¿no?, decías que bueno, no, tal vez no hay o al comienzo de no recuerdo, que no hay una sana preocupación de los partidos políticos por plantear la educación como un tema de agenda, ¿no?, como se dice hoy, como política de Estado. Yo creo que ni siquiera hay, y esto es una pregunta, ¿no?, lo pongo a consideración acá como debate, ni siquiera hay un interés por, yo no digo hacer una gran reforma educativa, pero tal vez en todos los planos, tanto primaria, secundaria, universitaria, pero uno, viendo los sistemas educativos de ciertos países, entiende que cada tanto hay una adaptación a las demandas del mercado laboral. O sea, bueno, la ley de educación te exige que, en primer lugar, en la escuela secundaria uno tiene que salir preparado para el mercado laboral, ¿no? Pero el mercado laboral se va transformando en el tiempo. La inteligencia artificial, el impacto tecnológico. Pero ni siquiera hay no sé si, bueno, estás de acuerdo, ¿no?, que hay un debate de mediano plazo, de ajuste justamente de los contenidos y de las metodologías de la enseñanza media, fundamentalmente, que es la que prepara para el ingreso porque a veces nos creemos que es la universidad, en realidad ya en la escuela media, ¿no?, a esas demandas del mercado laboral. No sé, ¿cómo lo ves eso? Mira, con respecto al mercado laboral, hay como una desconexión fuerte de la escuela media, por lo menos. Pero hubo muchos cambios de planes, o sea, no es que no se cambia. A veces esto también quiero aprovechar a decirlo, mucha gente tiene la fantasía o la idea de que en la escuela se enseña igual que hace 40 años. La verdad que eso no es así para nada, en absoluto. Cambiaron todos los planes de estudio, los regímenes académicos. Y con el mercado laboral ahí hay una desconexión respecto a la educación media. También un poco a colación de esto, hubo durante muchos años como una idea ahí que se fue machacando, ¿no?, en la sociedad, esto de que la izquierda es buena y la derecha es mala, entonces se asocia al mercado laboral a que es el neoliberalismo y que ese es el mal y que no queremos que usen a nuestros hijos. Ahora, por ejemplo, en Cava hubo un programa que se llamaba CAP, ¿no?, que era para preparar a los chicos justamente para que hagan pasantías en distintos lugares, y fue muy resistido también por algunos sectores, ¿no? Pero sí, yo creo que quizás es que la desconexión es con los tres pilares, ¿no?, con el mercado laboral, con el nivel superior y con el ejercicio de la ciudadanía, pero con el mercado laboral claramente hay una desconexión. No sé, a ver, esto que decía, ¿no?, de que la escolarización es un aprendizaje en sí mismo. ¿Y por qué? Porque te marca una rutina, te marca cómo dirigirte a otro, cómo trabajar con otro, y eso para el mercado laboral es fundamental. Yo la otra vez me comentaba un conocido que él, no sé, ponía un aviso, tiene una cafetería para seleccionar personal, y que de repente, no sé, de 3 capaz que le va 1 y los otros ni le dicen que no van a ir, y el que fue llegó media hora más tarde. Digo, en esas pequeñas cosas, ni siquiera te digo
en alguna cuestión más específica, ¿no? De un quehacer específico. En esas pequeñas cosas ya se ve esa desconexión. Así que imagínate en algo más puntual. A nivel salarial, ¿cómo están los docentes? ¿Están conforme? No creo que mucho, pero bueno, ¿cómo lo ves en la ciudad por lo menos? Mira, si vos lo comparás con otros salarios, quizás no estábamos tan mal, comparado con otros salarios. Ahora, lo cierto es que es muy difícil con un salario docente poder pagar un alquiler y vivir. Pero bueno, vos me dirás, eso le pasa al 50% de los argentinos. Y sí, por eso, si vos me preguntás, bueno, ¿están bien? Y depende con qué lo compares. ¿Tá? O sea, yo particularmente en mi caso, como en la mayoría de los docentes, yo trabajo 3 turnos y tengo la suerte de no tener que pagar un alquiler y por eso puedo, yo sé, irme de vacaciones, esas cosas, pero si no, la verdad es que no podría hacerlo. Si tuviera que pagar un alquiler, no podría, no podría llegar a fin de mes así normalmente. Están mejor que otras provincias. Depende, hay algunas provincias que están un poquito mejor, otras que están un realidad. poquito... Buenos Aires no te diré que es la que está mejor de todas, pero está, ponele dentro de las que están, entre las 6 mejores, ponele, no sé. Hay estudios, de hecho, sobre eso, si les interesa. ¿Por los cambios de escuela que tienen, cobran algún viático? No, ese es un gran tema, sobre todo en el nivel medio, porque todo el tiempo que vos perdés viajando de una escuela a otra es tiempo que no te paga nadie y que en definitiva es horario laboral también, ¿no? Porque, Claro, siendo de un lado a otro. sí, Claro. y ni hablar después toda la tarea que tenés en tu casa, ¿no? En ese caso el gobierno o quien arma en los horarios, ¿se fija en darte clases en escuelas cercanas o te toca cualquier lugar de No, capital? eso lo elegís vos. Eso vos accedes a los cargos por medio de acto público. En el acto público se ofrecen los cargos en un horario fijo que vos no lo podés modificar. Entonces ahí es donde viene el problema, porque después terminás armando un rompecabezas, ¿no? Bueno, acá estoy 2 horitas acá, después salgo acá, me voy 2 horitas allá, después a la tarde tengo 3 horitas acá y ahí sí terminás laburando en 6 escuelas. El nivel medio, ¿no? Estoy hablando, obviamente en primaria es otra situación, en inicial es otra. Se resiente el físico también. Sí. A mí me tocó en una ocasión, yo hice una transición de un trabajo, ¿no? A la docencia, porque era mi vocación, ¿no? Y la investigación, pero el primer año, sobre todo en esa transición, tuve que tomar varias horas de clase en distintas universidades, bueno, y terciario. Y recuerdo que los lunes arrancaba muy temprano, 9 de la mañana, y terminaba a las 11 de la noche de la clase, y un día me quedé sin voz. Pero no difonía, afonía, no podía hablar. El martes, sí, o sea, el otro día no estaba... Y era el agotamiento de las cuerdas vocales, ¿no? Ese reciente, y bueno, ese es uno de los problemas de medicina laboral, ¿no? Entre los docentes, Sí, muchas veces. sí, bueno, yo hay días que arranco a las 7:30 y termino a las 11 menos cuarto de la noche. Wow. Eh, 7:30 de la mañana tengo la primer clase y la última a las 11 menos cuarto. Agotador. Y sí, y con muchos huecos en el medio que no te permiten tampoco hacer nada, porque Claro. son 2 horitas y tenés que entrar en otro lado. Claro. De hecho, vos sabés que muchas veces cuando se convocan a los paros, muchas veces la adhesión termina dándose por el agotamiento más que por el motivo en sí del paro. Como un descanso, ¿Entienden? ¿no? Claro, Sí, como sí. que dice, ahí, no sé si se entiende. Sí, claro. Es un recurso para Sí. tomarse un descanso, claro, sí. Vamos a escuchar un poco más de música y seguimos, y después ya entramos en el último tramo de Hora Liberada, en la compañía de Bruno Videla, y docente. Decíamos en algún momento, qué bueno es contar con la opinión de un docente involucrado, ¿no? Directamente, además con opinión respecto a su tarea, porque esto a veces queda reducido al discurso de los políticos que hablan vaguedades y de especialistas que a veces están demasiado alejados, ¿no? de la cuestión áulica, ¿no? Como se dice en el lenguaje docente. Vamos a escuchar un tema musical ahora. Es el aniversario de nacimiento de una cantante española muy buena, se llama Eva Amaral. Qué buenos cantantes ha dado España, a lo largo del tiempo. Esta es un ícono de la cultura rock pop, Eva Amaral, del dúo Amaral, con su compañero Julio Aguirre.
Y la vamos a escuchar ahora en un tema fantástico, uno de los hits de Amaral, de allá del año 2011 o 12, sonó mucho. Incluso aquí en Argentina tuvieron una pequeña difusión, no tal vez la que se merece Eva Amaral y el dúo Amaral, ¿no? Y vamos a escuchar justamente Hacia lo salvaje, en este homenaje al aniversario del nacimiento de Eva Amaral. Bien, era el grupo Amaral, Hacia lo salvaje, justamente lo que uno pretende del sistema educativo, hacer de esos tiernos párvulos algo que no sea solamente un salvaje, sacarlo de la condición de ser, como decía un señor que se dedicaba a esto en el siglo XVIII, ¿no? Y le escribía a un tal Emilio, ¿no? Emilio, deja de ser salvaje, edúcate. Bueno, vamos a transitar el último tramo entonces de Hora Liberada, y en algún momento de los otros bloques con Bruno Videla hablamos de la tecnología, de la importancia de la tecnología, ¿no? Y los efectos que están teniendo la incorporación de la tecnología en el mundo educativo en la medida en que se incorpora. Y en particular la cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Que desde hace un tiempo cualquier programa de radio y televisión que se precie de tal tiene que hablar de la inteligencia artificial, y en el Hora Liberada no podemos ser menos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es tu experiencia? Porque vos estás ahí en el campo de batalla con tus alumnos en el aula, con la aplicación, la utilización de la inteligencia artificial. ¿Te ha ocurrido que algunos estudiantes ya han utilizado el HippieChat y todo lo demás? Sí, me pasó. Y yo la verdad es que no lo veo como algo así que como que sea una amenaza, ¿eh? Simplemente como que nos obliga a los docentes a reestructurar nuestra estrategia de enseñanza, ¿no? O sea, yo ya como que no tiene sentido que haga un examen pidiéndole un dato, por ejemplo, ¿no? Al alumno, porque pero esto, así como pasa ahora con la inteligencia artificial, pasó con internet, o sea, esto es como un detalle más. Mira, un caso concreto que tuve, estamos haciendo un trabajo sobre los decretos de necesidad de urgencia y la tensión que genera esto con el sistema republicano, ¿no? Entonces yo les había propuesto un ejercicio de que ellos se pusieran en el rol de legislador y si le harían algún cambio, ¿no? A la legislación esta como para que sea quizás más afín a los principios republicanos, ¿no? Y bueno, imagínate que un chico de 17 años, ¿no? Se tuvieron que poner a leer, algunos preguntaban como 5 veces qué tenían, no entendían qué tenían que hacer. Bueno, fue muy divertido. Y un alumno me entregó un trabajo así, que me eran como 10 páginas, y me dice, profe, esto lo hice con inteligencia artificial. Ah, te lo confesó, sí. Te confesó. Y yo le digo, bueno, contame, no sé. Me dice, no, me explicó todas las indicaciones que le dio, cómo tenía que ser la ley, qué tenía que... Y agarró y se la redactó. ¿Me entendés? ¿Y le metió mano él o no, se la redactó, él solo le dio las indicaciones. No emprolijó el texto, nada. Sí, calculo Mínimo, que sí, pero sí. Y entonces, claro, eso a mí lo que me hizo pensar es que bueno, hay que reconfigurar todo de nuevo, o sea, ya, pero quizás ahora el aprendizaje pase por saber hacer las preguntas correctas para llegar a ese resultado. Hacer preguntas, claro. ¿Está? Ya no en nosotros preguntarle al estudiante para que nos dé la respuesta correcta, sino en enseñarle al estudiante a formular la respuesta correcta para tener el resultado esperado. Y bueno, y eso va a ser algo similar a lo que ocurría y sigue ocurriendo con el tema de googlear, ¿no? Sí. Material biográfico, referencias, fuentes. Uno en realidad puede obtener mejor información en internet, en la web, googleando, si sabe qué es lo que, qué preguntar y darle precisión. Eso es un problema, justamente, ¿no? Porque vos pensás, nosotros, yo claro, tengo más de 40 años, cuando fuimos a la escuela y de repente teníamos que preparar un examen, no sé, por ejemplo, biología, entonces teníamos que ir a la biblioteca a buscar el libro, ir con el programa, a ver si el libro tenía justo lo que nos iba. Y todo ese proceso es un aprendizaje, ¿no? Entonces, cuando íbamos a la biblioteca, que te da del techo hasta el piso todo el libro de biología, tenemos que seleccionar el que necesitábamos, y eso es un aprendizaje. Eso hoy como que les cuesta, ¿no? Porque, a ver, yo no sé, examen, democracia, ¿qué era democracia? Google, democracia, 2 millones de resultados. ¿Cuál ponen? El primero. Claro. ¿Está? Entonces como que no tienen, como que, no es que no tienen, como que hay que hacer un esfuerzo para que ellos puedan
separar, bueno, qué dato es bueno, qué fuente es buena, cuál no, pero bueno, también es adaptar las estrategias, en definitiva, pero no es que es una amenaza, no es que... Lo que pasa es que, bueno, ya hay cosas que, mira, algo concreto, ¿no? Cuando nosotros íbamos a la escuela y en las pruebas de matemática no podías usar calculadora, ¿no? Y que la profesora te decía, no, pero vos no podés usar la calculadora, porque el día de mañana no vas a tener una calculadora, y la verdad que hoy tenemos el celular acá y tenemos la calculadora siempre, ¿te das cuenta? O sea, qué sé yo, como que también el sistema se va adaptando en función de claro, lo que ocurre. Tal vez no vas a calcular el seno y el coseno, tenés el concepto de seno y coseno y no lo calculás, porque yo creo que ningún investigador, ni siquiera de la NASA, lo hace eso. Y en mi materia en la universidad, vuelvo al tema de la seleccionada información, justamente yo les pido, aparte de los exámenes convencionales, un trabajo de investigación grupal, porque tienen que aprender a investigar y a trabajar grupalmente, en equipo, no en equipo, no grupal, en equipo, esa es la expresión correcta. Y tienen que seleccionar el tema, como hace cualquier persona que investiga, ¿no? Uno investiga libremente, elige sus temas, ¿no? Elige los temas de su proyecto de investigación. Y entonces las primeras semanas son sobre todo muy críticas, muy conflictivas para ellos, les genera mucha incertidumbre porque no saben para qué lado agarrar. Entonces, dice, pero tenemos demasiada información, no es que hay poca información sobre un tema, hay exceso de información. Bueno, ahí está, digo, justamente la habilidad de quien está investigando. Ustedes tienen que seleccionar aquello que es información redundante, ¿no? O que no es relevante. Pero eso lo hacíamos también, vos muy bien decías, Bruno, cuando ibas a la biblioteca física, no leías todo el libro. Ni siquiera podías sacar fotocopias, no porque sacar ni siquiera eso. Claro. Entonces, vos no querías estar todo el día copiando ahí, Exacto. querías copiar justo lo necesario que... Sí. Y hoy mismo, yo cuando investigo un tema, no leo todo el libro, leo 2 capítulos específicos de ese tema que trata ese autor, digamos, ¿no? Después, si tengo tiempo, leeré todo el libro, pero también hace una selección del texto físico en papel, ¿no? Y también, o en un documento digital. Sí. Seleccionás. Es una habilidad también, ¿no? Sí, y fíjate, perdón, ¿no? Sí, que te interrumpa, pero fíjate, en los cursos más bajos, en primero y segundo, tercero, ponerle, a veces lo que pasa es que, como te decía, ¿no? Yo trabajo mucho con noticias, con situaciones reales. Entonces, no sé, por ejemplo, quieren enrejar el Parque Centenario, ¿no? Entonces, le doy un artículo muy breve y digo, bueno, a ver, describe el conflicto que se menciona en el artículo. Y se ponen a leer así todo y dice, ¿y dónde está la respuesta? No la encuentro, profe. No la encuentran en el texto. No encuentro. Y le digo, pero ¿cómo? Si es de lo que habla el texto. ¿Y pero de dónde está? Lo leí todo y no lo encuentro. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, ¿no? Como que les cuesta, no, pero a ver, pero pensá, ¿qué te están preguntando? El conflicto. ¿Qué es un conflicto? Bueno, a ver, ¿y cuáles son las partes? ¿Qué es lo que dice cada uno? Estoy dando una noticia recontra vieja, ¿no? Tenés que conceptualizar la idea de conflicto. Sí, bueno, pero claro. como que lo buscan como si fuera una sopa de letras, ¿viste? La respuesta, como si fuera textual, que en algún renglón va a estar la respuesta, y no. Claro. Eso cuesta también, y tiene que ver con esto que mencionabas vos, ¿no? Que al tener inmediatamente la información 24 horas en un dispositivo... Claro. Yo creo que se presenta también algo muy interesante como desafío en el mundo de la inteligencia artificial. Obviamente yo no coincido con quienes dicen esto hay que erradicarlo del mundo de la educación, del sistema educativo, por lo que hace los chicos van a copiar. ¿No? Me parece que frente a la tecnología caer en esas visiones catastrofistas no llevan a ningún lado, ¿no? Porque aparte la tecnología se termina imponiendo por su propia lógica. Antes se discutía el celular, por ejemplo, claro. ¿no? El celular en el aula sí o no, y se discutía y se armaban debates y jornadas educativas, sí. Y ya está, ya el celular nos ganó. Yo le transmito a mi celular, desde mi celular, la información al cañón, ¿viste? Para que lo reproduzca en la pared. Bueno, pero creo que ahí hay un desafío importante, porque obviamente la inteligencia artificial, eso es obvio, tiene cierto sesgo algorítmico, va a darte una cantidad de nivel de respuestas. Es desarrollar en ese estudiante, tanto de nivel medio como superior, la capacidad de interrogar a la inteligencia artificial para que no dé solamente una respuesta, ¿no? A mí me parece que el desafío es ese, es decir, bueno, no te quedes con las 10 páginas, porque hay una respuesta normalizada, ¿no? Porque ya sabemos cómo funciona, el algoritmo va alimentando, va buscando lo que ya se buscó, ¿no? Entonces ahí me parece que tenemos un desafío interesante, ¿no? No negarse a la posibilidad de la tecnología, de la potencialidad de la tecnología,
y priorizar siempre ese perfil más humanista, ¿no? Del investigador o la persona que está estudiando, ¿no? Y que permite justamente Sí. potenciar, ¿no? Sí, claro, porque cualidades. no pasa por el dato en sí, sino No, por el claro. sentido que le da a la persona humana, ¿no? Exactamente. A todo ese Sí, conjunto de datos. sí, bueno, porque entre los apologistas de la inteligencia artificial, como Harari, ¿no? Que se habla de dataísmo, ¿no? Pasamos un mundo donde hay una filosofía del dato, ¿no? Y ese es el dataísmo. Y el dato es el dato frío siempre, ¿no? No hay vuelta que darle, pero uno puede interrogar el dato también, ¿no? Puede buscar otras fuentes para otros datos, ¿no? Me parece que es un proyecto abierto, ¿no? Es un proyecto abierto de la inteligencia artificial y no hay que tenerle miedo, ¿no? A veces los docentes son temerosos de los cambios tecnológicos. Sí, sí. Me acuerdo, vuelvo a una anécdota personal, ¿no? Pero bueno, para ilustrar, con un ejemplo, estoy en una universidad que fue pionera en la incorporación de las aulas virtuales, de la educación virtual. Una de las primeras universidades en América Latina es un campus. La mayor resistencia a la enseñanza en campus virtuales provenía de los propios docentes universitarios, ¿no? Que incluso se negaban a dar clases en el campus, estaba abierta la posibilidad, podés dar tu curso o tener un curso virtual y uno presencial. Y no hubo caso, no, mucha gente se negaba y se jubiló de la universidad sin pasar por el campus virtual, ¿no? Hasta que, bueno, incluso ya más avanzado en el tiempo, en la época de la pandemia, muchos docentes tenían todavía resistencia a utilizar el campus virtual, que era muy bueno y nos costó muy poco migrar al campus virtual porque ya estaba en funcionamiento hace 20 años en la universidad. Y aún así todo, hay una resistencia y hay una tendencia a dar la clase virtual bajo las formas, las modalidades de la presencialidad, ¿no? Así que bueno, el tema... A ver, gustos al margen. Sí. Siendo los dos docentes, ¿cuál metodología prefieren? ¿Cuál ven mejor, con La mejor presencialidad, la relación con el virtualidad. alumno, más didáctica, con más posibilidad de enseñarle? ¿La virtual o la presencial? Los dos. Arranque Bueno, vos, mira, el en el invitado. nivel medio son cosas muy distintas, ¿no? Pero a ver, en la presencialidad se juegan otras cosas, ¿no? Porque yo estoy con un grupo de alumnos y al estar en el mismo espacio, al poner el cuerpo ahí, vos podés ver quién está distraído, a lo mejor quién está mal, ¿Quién te entiende? los gestos, Claro. y eso también tiene que ver con la socialización, o sea, no es solo el contenido de la materia lo que se enseña, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que es insustituible la presencialidad desde ese punto de vista. Quizás en el nivel superior, donde se juegan otro tipo de aprendizajes, ahí puede ser más factible Sí. la virtualidad, pero por lo Exacto, menos en sí. primaria y secundaria yo creo que la presencialidad es lo mejor. Sí, porque todo Y va a como ser- excepcionalidad, Sí, sí, la gestualidad, ¿no? Y todo, los tonos de la voz también, ¿no? sí, o vos ves un alumno que de repente que se distrae. Sí. Y entonces te acercás, mira, che, te pasa algo y capaz que te cuenta, no, sí, me pasa tal cosa. Entonces ahí tenés que elaborar otra estrategia que si, mire, cuando fue la pandemia, por ejemplo, que fue el boom de los Classroom y los Meets y todo esto, a veces pasaba que de alumnos que se llevaban muchas materias y que los padres te plantean, pero ¿cómo puede ser si yo lo veo que está con la computadora, está todo el día en el cuarto con la computadora y se está conectado? Y claro, y el pibe capaz que prendía la computadora, se ponía a jugar un jueguito y pasaba el padre, lo veía y se debe estar en clase. Claro, ¿no? claro. O sea, te apagaban la pantalla y vos no sabías si estaba o no estaba y le estabas hablando ahí a 15 pantallas en negro que... No, por eso te digo, o sea, tiene muchas ventajas la virtualidad, no es que es un demonio ni nada, pero por lo menos en el nivel medio yo creo que la presencialidad es insustituible. Digamos, ¿no? Sí, coincido plenamente. Sí. Hay un oyente del programa de Hora Liberada, Fernando, de aquí de la zona, de San Nicolás, dice que, hablando justamente de tecnología, dice que hay que cambiar, adaptar el sistema educativo en muchos aspectos, la tecnología, ¿no? Es uno de ellos. Dice, en muchos aspectos tenemos el mismo sistema de la época de la Revolución Industrial, ¿no? Y tal vez en los colegios medios técnicos, ¿no? Puede ser también esto, que haya quizás mayor resistencia al cambio, ¿no? Hay que verlo, sí, pero es una decisión, una demanda
como decíamos hace un instante, ¿no? Adaptar al mundo del trabajo, ¿no? La enseñanza, la educación. Sí, igual los técnicos son particulares, te cuento, ¿no? Sí. Porque tienen un régimen así de mayor cantidad de horas. Y también los técnicos, como que ya los chicos ya llegan a tercer año, el que no agarró análisis matemático ahí, Perdió el camino. perdió el camino y bueno, irá a un comercial, a un bachiller, o sea, también tiene esa, no sé si decir ventaja el técnico, ¿no? Sí, Pero sí, el sí. que te llega a un quinto, un sexto año de un técnico, ya llega con una base que es bastante sólida. ¿Siguen haciendo jalatería en el secundario los técnicos? No Pues no todavía sabría tengo- decirte. Compartía la habitación con mi hermano que tiene unos años menos, ¿no? Y él estudiaba en un colegio técnico y me llenaba la pieza de cachivache, de hojalata, ¿no? Porque tenían, en primer año se hacía hojalatería, ¿no? O sea, hay Yo mucho, hice en el ¿Vos Huergo, hiciste? sí. En el Huergo hiciste vos, claro. Hice la fobinera de Ojalata, hice Sí, sí. un mástil que lo tengo todavía, lo uso en mi escritorio, hice con el entorno del Huergo. Un muy buen colegio. Sí, sí. Sí, decías perdón. No, que sé, yo no trabajo puntualmente en técnicos, tengo obviamente amigos que trabajan y sé que hay muchas más orientaciones de las que había antes. Antes era electricidad, maestro mayor de obra, Electromecánica. y alguna Claro, más. en mi época el Huergo ahora era- hay un sería montón de técnico. orientaciones más. 4 carreras, técnico electricista, Sí. técnico químico, técnico mecánico y maestro mayor de obras. Ahora seguramente Hay un montón más, sí. otras ramas. Bueno, vamos. Nos quedan 2 minutos. Estamos aquí cerrando el boliche, amigo Lanfranconi. ¿Qué querés decir? Es hora de ir a comer algo rico. Espero que los oyentes hayan disfrutado de esta charla. Yo la disfruté bastante, la visita de Bruno y el acompañamiento de Gabriel. ¿Querés dejar un mensaje final brevemente, en qué mejoraría la educación? El No último te va a minuto. alcanzar en Bueno, este último momento, minuto. Yo creo que es fundamental blanquear la situación real. Basta de parches, de como sí, o sea, blanquear y a partir de ahí elaborar políticas públicas y bueno, y que lo que pasa es que muchas veces los políticos como que tienen miedo de pagar este costo político, ¿no? Hace poco estos estudios que salieron de que de cada tantos chicos no saben leer y bueno, es un dato y hay que trabajar sobre eso. Lo peor que puede pasar es emparchar eso, meterlo abajo de la alfombra y seguir, porque así nunca vamos a solucionar nada. Bueno, muchas gracias, Bruno. No, gracias a ustedes. Espero que no sea la última vez que Bueno, vengas. gracias. Las puertas están- Amigo, ¿me dejas hacer un cierre pincharrata? El último tema. No le puedo decir que no. No, y aparte, pobre. No, hay una amistad No. deportiva con Olboy también, ¿no? Bueno, nos estamos yendo, cerrando este día de recuerdo del aniversario del glorioso estudiante de La Plata con un tema musical que habla justamente de su condición de dedos de una mística. Bueno, será entonces hasta el próximo viernes, ¿no es cierto? Aquí en Hora Liberada, amigazo. Ya muy cerca de las PASO. Ahí sí, chao.